Bien chicos, muy buenas tardes. Continuamos, hijo, con nuestro curso de historia. En esta oportunidad seguimos viendo lo que es el virreinato, pero en este caso lo que es la organización religiosa. Cómo está organizado, qué función cumplió la religión, cómo no se llevó a cabo la transculturación, ¿no? de la qué trabajo hizo en la transculturización la religión contra los indígenas, ¿ya? Introducción. Hijo, nosotros hemos dicho que uno de la cultura, los aportes que vinieron trayendo ya los españoles fue la religión. Un aporte que los españoles ya trataron o lo impusieron, como se dice, a raja tabla. ¿Ya? Entonces ellos traen la religión y lo van a imponer a la fuerza, ¿no? A la población indígena que tenía otros tipos, ¿no? de creencias, tenía otra religión, tenía otros dioses. Entonces la iglesia, hijo, ya fue la gente más importante que tuvo ya el proceso de transculturización para con los indígenas. O sea, se trajo la religión y se impuso, y a través de esto se fue cambiando, ¿no? las costumbres, los valores que tenían los indígenas hasta ese momento. ¿Ya? Asimismo, hijo, la religión va a regular, ¿ya? va a regular la vida de la sociedad. ¿A través de qué? A través de sus influencia moral, ¿ya? Una influencia moral que lo va a trasladar a la sociedad, que va a hacer que la sociedad se haga más, ¿no? más culta hacia o sea, se haga más apegada a la religión, lo que hasta el día de hoy todavía nosotros mantenemos, se mantiene, ¿no? O sea, el no mentir, el no coger, que dice, no, si tú coges, Dios te está mirando, te está escuchando. Entonces, esas cosas, ¿no? hasta el día de hoy todavía lo seguimos manteniendo nosotros. ¿Ya? ¿Se encarga de qué cosa? La iglesia. La iglesia, hijos, se va a encargar de registrar los bautizos. A partir de ahí, todas las personas van a tener la obligación de bautizarse. O sea, los indígenas van a tener que asumir incluso un nombre ya a ellos, ¿no? Tener un nombre. Nosotros hemos visto, por ejemplo, cuando lo capturan a Atahualpa, ¿no? Lo hacen cambiar de nombre, lo hacen que se convierta en cristiano. ¿Ya? O sea, para ellos, los seres humanos que estaban aquí en América, que recién habían invadido, los españoles no tenían esa condición. Si no se cambiaban, si no se bautizaban, si no cogían la religión cristiana, ¿no? como suya. Entonces, se van a encargar, dice, de registrar todos los bautizos, los matrimonios religiosos, ¿ya? Los matrimonios que tenían que casar y que hasta el día de hoy todavía se mantienen. Y asimismo se encargaba, ¿no? de las defunciones, o sea, de las personas que fallecían. O sea, ellos llevaban ese registro de quienes estaban bautizados, quienes estaban casados y quienes estaban ya fallecidos o muertos, en otras palabras. ¿Ya? Hubieron ya dos arzobispados. En el virreinato existieron dos arzobispados. Uno que estaba ubicado en Lima y el otro estaba ubicado en Charcas. Ya hubieron dos arzobispados y 4 obispados que estuvieron distribuidos en el Cusco, ¿no? Estuvo en Trujillo, estuvo en Arequipa y el otro estaba en Huamanga. Hubieron dos arzobispados en Lima y en Charcas, y 4 obispados en el Cusco, Arequipa, Trujillo, ¿ya? y Huamanga. La religión, los más importantes arzobispos que tuvo o hubieron durante el virreinato ya fueron Jerónimo de Loaiza, ¿ya? Toribio de Mogrovejo y Bartolomé Lobo Guerrero, ya el apellido por si acaso. ¿Ya? Entonces fueron 3 arzobispos importantes que hubieron durante el proceso del virreinato, del colonialismo. ¿Ya? Pues fueron Jerónimo de Loaiza, Toribio de Mogrovejo y Bartolomé Lobo Guerrero. Hablemos un poco de lo que es el Tribunal de la
del Santo Oficio de la Inquisición, un tribunal que estuvo regentado o estuvo dirigido por la Iglesia, hijo, ¿ya? Un tribunal de justicia, ¿ya? Que incluso tuvo ya que ser luego suprimido, luego tuvo que ser anulado por sus tratos que tenía para poder impartir justicia, para poder que la gente se pudiera culpar, ¿cierto? Entonces, hablemos poco de ello. Se estableció, dice, en el año de 1570, para mantener, ¿qué cosa? Para mantener, según ellos, la pureza de la religión católica, porque se estaban desviando, según ellos, toda persona que se desviaba, toda persona que no estaba de acuerdo con la religión católica, todo aquel que discrepaba, era ya ajusticiado por este tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Ya, sus miembros fueron dos ya clérigos seculares, un fiscal y un secretario. El primer personaje, el primer inquisidor, dice que fue don Serván de Cerezuela. El tribunal de la Santa Inquisición estuvo dirigido por los padres dominicos y a su sentencia, o sea, la sentencia, ellos lo llamaron auto de fe. Así lo llamaron toda sentencia que salía, lo llamaron ellos auto de fe. Este tribunal de la Santa Inquisición, hijo, fue suprimido por la Corte de Cádiz en el año de 1814 y definitivamente se quedó anulado en el año de 1820. Las principales órdenes religiosas que se establecieron acá en el Perú durante el virreinato: la Orden del Santo Domingo o de los dominicos, ya, cuya cabeza principal fue el cura Fray Vicente Valverde, que fue luego obispo del Cusco. Asimismo tenemos a la Orden de San Francisco en el año de 1532, la Orden de los Mercedarios o la Orden de la Merced en el año de 1533, luego tenemos a la Orden de San Agustín en el año de 1531 y la Compañía de Jesús en el año que se establecieron acá en el año de 1568. Fueron las principales órdenes religiosas que vinieron durante el virreinato, que estuvieron presentes durante el virreinato, los que se llevaron a cabo ya la imposición de la religión católica en desmedro de ¿qué? En desmedro de las otras creencias que tenían, que se llevaba a cabo durante el Tahuantín suyo, ya que se creía en el Yosinti, se creía en lo que tú veías. No, acá no, hijo, con la religión se trajo, no, la idea de un ser supremo, el cual solamente está en tu cabecita. Bien, chicos, entonces estas son las órdenes religiosas. ¿Qué son las misiones? Ya, las misiones, hijo, eran, no, que lo realizaban estas órdenes religiosas que iban, no, a evangelizar sobre todo aquellos lugares que estaban lejos, donde no habían sido explorados todavía. No, dice que se iniciaba ya esta labor levantando estas órdenes religiosas, levantaban una iglesia o templo, ya. Esa era su primera labor que ellos iban a hacer, ¿no? Predicaban, dice, ya en la lengua, ya ellos predicaban en la lengua de los pobladores, o sea, de los indígenas, en el lugar donde ellos iban, la lengua que ellos predominaban. En esa lengua ellos comenzaban a evangelizar, a predicar la religión católica, ¿ya? Los pueblos chicos que se formaban alrededor de las iglesias los comenzaron a llamar misiones, ¿no? De ahí viene el nombre, o sea, todos los pueblitos o todos los lugares donde no, los vecinos, los pobladores se juntaban alrededor, armaban su casa alrededor de estas iglesias, lo llamaban misiones, ya eran llamadas misiones. Las ciudades, las principales ciudades de la selva, ya tuvieron este origen, o sea, de misiones. La Santa Inquisición o Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición,
ya, una institución que hemos dicho, hijo, ya, que administraba justicia, que fue creado, ¿no?, en Europa y llegó al Perú en el año, hemos dicho, de 1570, ya en el año de 1570 llega, ¿no?, se instala en el Perú el Tribunal de la Santa Inquisición. Este Tribunal de la Santa Inquisición, hijo, se instaló en Lima durante el gobierno del virrey Francisco de Toledo. Durante el gobierno del virrey Francisco de Toledo se va a instalar el Tribunal de la Santa Inquisición. Su primer local, ya, del Tribunal de la Santa Inquisición estuvo en la plazuela de la Merced y luego se va a trasladar, hasta la Plaza de la Santa Inquisición, donde va a funcionar, ¿no?, donde va a funcionar hasta el año de 1814, ya, hasta el año de 1814. Su jurisdicción, ya, la jurisdicción de este tribunal se extendió en todo el Perú, Charcas, ya, Chile, Río de la Plata, ya, y Paraguay. Hemos dicho que eran, no personas, eran dos seculares, ya, un fiscal lo confirmaba y un secretario. El fiscal era el que acusaba a las personas. Durante el funcionamiento de este tribunal de la Santa Inquisición, hijo, se le han hecho una serie de torturas, se hacían a las personas que eran acusados. Ya, acusados y que tenían que rectificar. Si se habían hablado mal de la religión, si estaban contra la religión, ellos eran obligados, ya, mediante torturas, a rectificarse, ya, o sea, rectificarse, ¿no?, a favor de ¿qué? A favor de la religión católica. Bien, chicos, ya hasta acá estamos llegando, ya, con el tema de la organización religiosa, o sea, cómo la organización religiosa, o sea, cómo el tema de la religión va a tener o a jugar un papel importante en el cambio, en el pensamiento de los indígenas. Bien, chicos, hasta acá estamos terminando nuestra clase de historia. Nos vemos en la próxima clase.